bienvenidos una vez más a esta su página Caudal de Vida. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua, a través de esta su página Caudal de Vida. Transmitimos de lunes a viernes a las 10 de la mañana y pues el día de hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes. Estamos ya iniciando ya la mitad de la semana del mes de agosto y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder transmitir aquí, miren, en vivo y en directo, pues en lugares públicos. Gracias a Dios por esa libertad que nos da de poder compartir el Evangelio de Jesucristo, pues a través de estas redes sociales, que todavía no son canceladas para esto, ¿verdad? Vamos a seguir hablando de Dios mientras se pueda. Y pues gracias a Dios por esta oportunidad también de poderlo hacer libremente aquí. Y pues el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema muy hermoso. No estés desapercibido. Y vamos a hablar acerca de la oración. Yo creo, hermanos, y el Señor ha hablado muy fuerte a mi vida, que estamos en tiempos difíciles. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo que estamos viviendo tiempos difíciles, verdad? Estamos viviendo situaciones extraordinarias en este mundo, pues en todos los sentidos, sociales, económicas, naturales, en todos los sentidos. Estamos viviendo en tiempos difíciles en este mundo y es necesario que aquellos que conocemos a Cristo, que conocemos a Dios, empecemos a orar, estemos orando, pero constantemente. No dejemos la oración que, ya oré ayer por esto, ya fue suficiente. No, debemos de estar continuamente orando. Es tiempo que la iglesia, es tiempo que tú como padre de familia, como madre de familia, estemos orando por nuestra familia. Si tú conoces de Cristo y eres a lo mejor joven, pero tu familia no conoce de Cristo, pues ahí tu responsabilidad es estar intercediendo por tu familia constantemente, no bajar la guardia, estar constantemente en oración. La oración trae cobertura. Dice el Salmo 127, versículo 1, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no permitimos que Dios tome el control de todas nuestras situaciones, hermanos, en vano hacemos todo lo que hacemos, porque es Cristo el que debe ser el primero en nuestro hogar y nosotros debemos de entregarle pues nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra armonía, todo al Señor, porque hermano, Él tiene cuidado de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida y Él lo está, pero es muy importante que nosotros entreguemos a Dios, cedamos a Dios el control de nuestras situaciones en nuestras vidas, porque muchas veces queremos nosotros controlar todo, queremos solucionar todas las cosas, queremos resolver y no oramos. Y no estamos orando. La oración debe de ser diaria, la oración debe de ser constante, la oración debe de venir del corazón, la oración se tiene que hacer con fe. El Señor quiere que nosotros intercedamos por nuestros hogares, los que tienen hijos, a interceder por nuestros hijos, por los trabajos, cada día. Hay situaciones laborales que roban la paz, hay problemas también con compañeros de trabajo, hay tantas situaciones, hay riesgos de perder el trabajo por la situación económica a nivel mundial, hay tantas cosas que se pueden dar en los trabajos y es por eso, es necesario que estemos en constante oración, porque cuando nosotros oramos, hermanos, empieza una cobertura, empieza algo especial, algo espiritual que se empieza a mover y Dios empieza a obrar en los hogares. Y como dice nuestra amiga Sandra, Dios te bendiga, Sandra, bendiciones, buenos días. Dios escucha nuestras oraciones. Él escucha lo que tú estás orando, lo que tú estás hablando. El Señor lo escucha. Y no necesitas hacer oraciones demasiado elocuentes, con palabras rimbombantes o demasiado. No, es simplemente... Es como estar hablando con un amigo, hablando con Jesús y decirle: mira, me está pasando esto, siento preocupación por esto, por lo otro, me siento desanimado, no sé, hay tanto que le podemos decir al Señor, hay tanto por qué orar,
Hay situaciones en nuestras vidas, hay situaciones en la vida de nuestra familia que está alrededor, incluso hay situaciones a lo mejor alguien te dijo, mira, está alguien enfermo, te pido oración por esta persona que está enferma, o te pido oración por la ciudad, hermanos. La violencia está escalando niveles tremendos en nuestra Sierra Tarahumara, y ahora no solo en la Sierra Tarahumara, también en nuestras poblaciones, en nuestros alrededores. Entonces esta inseguridad que se está viviendo, hermanos, también nosotros como pueblo de Dios debemos de interceder, debemos de pedirle a Dios por la paz de nuestras ciudades, por la paz de nuestra Sierra Tarahumara. Tantos niños, hermanos, que están sufriendo en aquellos lugares por esta violencia que se está dando. El otro día nos platicaban de un pequeñito que andaba jugando, pues allá en la sierra los niños andan en el campo jugando libremente, y de repente llegaron los hombres armados y empezaron a disparar a otras personas, y los niños estaban ahí. El niño llegó corriendo a la casa con su mamá. El niño entró en un trauma, en un susto tan fuerte que pasaban las semanas y el niño no podía dormir. El niño tenía miedo de todo, estaba muy, muy asustado. Y así como este niño, esto me lo platicó mi esposo, pero había otra persona que me platicaba exactamente lo mismo, que había una niña que le había pasado lo mismo que le pasó a este niño. Allá en la sierra, los niños pues andan por todos lados, y desafortunadamente la inseguridad pues ha rebasado ya los límites, y ya no se respeta a las familias, no se respeta nada. Entonces muchos están viniendo a las ciudades. Ya hace meses que la gente está saliendo de las ciudades para salvar su vida, y tienen que dejar todo. Apenas se traen uno que otro papel, documento importante, y tienen que dejarlo todo, su casa, sus tierras, sus pertenencias, todo absolutamente, a causa de la inseguridad, hermanos. Pero si nosotros oramos, si nosotros clamamos todo esto, hermanos, Dios tiene el poder para traer la paz en donde no lo hay. Pero tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo, predicar, llevar el evangelio, orar, interceder. Es trabajo de la iglesia, es trabajo de nosotros. El mundo nos necesita a cada uno de nosotros, y es necesario que nosotros estemos orando. Voy a contarles 4 hechos impactantes donde Dios obró cuando alguien se levantó y oró. Hermanos, cuando nosotros no hacemos nada, cuando nosotros no oramos nada, no sucede nada. Si nosotros estamos en una situación difícil y no clamamos al Señor y no vamos al Señor, esa situación va a continuar, quizás va a empeorar, y no va a suceder nada porque no estamos yendo al lugar correcto, ¿verdad? Entonces, mientras no hagamos nada, no va a pasar nada. Si una ciudad no se levanta en oración a favor de la misma ciudad, no va a pasar nada. Por eso este salmo que les leía, que es el Salmo 127:1, dice: si Jehová no guardara la ciudad, en vano está velando la guardia. En vano están ahí el servicio de seguridad, ¿verdad? En vano, porque no está fundamentada en Jesucristo. Entonces, qué importante es que empecemos nosotros por nuestra vida, empecemos por nuestra casa, y intercedamos, oremos, clamemos por nuestros hijos, clamemos diario, hermanos, no dejemos de hacerlo. Hubo una ocasión donde a un hombre lo metieron a la cárcel a causa de predicar el evangelio de Jesucristo. A él lo metieron a la cárcel y lo tenían, dice la Biblia, es una historia que está ahí en Hechos, capítulo 12, versículo 5. Usted puede leer esta historia. Yo les recomiendo que esta historia de Hechos, capítulo 12, versículo 5, se lo lean a sus hijos. Es una historia, si ustedes tienen niños, léansela, porque parece de aventura, parece un cuento escrito de una manera hermosa, donde los buenos ganan, ¿verdad? Y pues hablamos de Pablo, cuando Pedro y Silas los metieron a la cárcel. No, en esta ocasión era solo Pedro. Pedro lo había metido a la cárcel y habían puesto muchos guardias de seguridad para cuidarlo. Y había había soldados pues en
en su celda, había soldados afuera de su celda, estaba muy bien custodiado. Pero mientras Pedro estaba ahí en la cárcel, había unos valientes orando por Pedro. Dice la palabra de Dios que la iglesia oraba por Pedro. Estaban clamando por Pedro, porque ellos sabían que Pedro no era culpable. Sí, así es, Sandra, fue cuando tembló, efectivamente. La iglesia estaba orando por Pedro. Y cuando nosotros, hermanos, nos unimos a orar, no es lo mismo que yo ore sola, a que le diga, oye, Sandra, vente a mi casa, vamos a orar juntas. ¡Wow! Empieza a suceder cosas extraordinarias cuando nos juntamos a orar más de una persona. Pues aquí estaba toda la iglesia orando por Pedro. La situación era complicada, sí. La situación era difícil, sí. Era muy complicada. Dice que... No, en esta vez no tembló. No tembló. Un ángel se presentó y un ángel sacó a Pedro de la cárcel. Cuando tembló fue cuando estaban Pedro y Silas, que estaban adorando a Dios. ¿Verdad? Así es, Sandra. Así es. Vamos aquí a abrir la Biblia en esa lectura. Sí, es que hubo una vez que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel y ellos estaban cantando, adorando al Señor, y fue cuando hubo ese temblor que el carcelero se convirtió a Cristo. Esa fue una vez. Esta es otra, cuando Pedro estaba en la cárcel. Hechos capítulo 12. Y dice que estaba Pedro ahí en la cárcel. Dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Así es, las cadenas se le cayeron de las manos. Desde aquí empiezan los milagros. Bueno, desde que el ángel apareció, ¿verdad? Empiezan los milagros. Y dice que el ángel aparece, las cadenas, que eran unos grilletes, seguramente de esos antiguos de metal, se necesitaba una llave para poder abrirlos. No, dice que los grilletes se abrieron y se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y así lo hizo. Y sígueme, y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que él estaba viendo una visión. Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual, mire usted, ¿qué pasó con la puerta principal? Dice la historia que la puerta se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Fíjese, pasaron la primer guardia, pasaron la segunda guardia, pasaron esa puerta grandísima que estaba cerrada y la misma puerta se abrió. Era tan sobrenatural, era tan extraordinario lo que estaba pasando que Pedro pensaba que era una visión. Pensaba, yo estoy soñando, me estoy imaginando, esto es una visión, yo realmente estoy en el cuarto todavía en la prisión. No, realmente eso estaba sucediendo. El ángel le había dicho, levántate, acompáñame. Las cadenas se cayeron, pasó la guardia, salieron de aquel lugar, y cuando Pedro llega a la iglesia, a la casa donde estaban orando por él toca la puerta y le abre esta joven llamada Rode, pero ella estaba sobreexaltada, sorprendida de que Pedro estuviera tocando la puerta, y dice que en lugar de abrirle a Pedro se fue corriendo con los demás a decirles, Pedro está aquí. La gente le decía, ay, Rode, no, estás mal. No, pues sí, ciertamente, ahí estaba Pedro tocándole la puerta, había sido libre, el Señor mismo, Dios lo había sacado de la cárcel, lo había hecho libre. Hermanos, estos milagros extraordinarios son milagros que hoy Dios tiene el poder y la misma capacidad de hacer cuando nosotros nos unimos a orar. Oh, gloria a Dios, qué hermoso es esto. Pero aquí hay algo, un principio poderoso que nos está diciendo la palabra de Dios. La iglesia estaba unida
orando. Gloria a Dios. Había un ejemplo que nosotros debemos de aprender. La unidad. Estaban unidos en oración. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Hermanos, estamos invitando a la oración. Estamos invitando a que intercedamos por nuestros hogares, intercedamos por nuestras casas, intercedamos por nuestros hijos. Hermanos, ¿cómo anda nuestra oración? Y esa era la reflexión que el Señor hacía a mi vida. Y me decía, Ruth, te hace más falta oración. No es que no ores, sí oro, pero el Señor me decía, necesitas orar más, porque los ataques del enemigo en estos tiempos, hermanos, Él no anda jugando, Él no anda a medias, Él viene a robar, matar y destruir, a deshacer, a querer pegarte en tu fe, a ponerte triste, a separar familias, a dividir matrimonios, a poner rebeldía en los hijos, a venir a mandar escasez económica. Hay tantas cosas, tantos dardos que el enemigo está mandando, y como las muros están caídos, no hay intercesión, no hay oración, no hay quien defienda. Entonces el enemigo llega y destruye y destruye y destruye. Es necesario que nos levantemos a orar. Es necesario que clamemos por nuestros hijos, que clamemos por nuestra vida, que clamemos por nuestra salud, que clamemos por nuestra iglesia, que clamemos por nuestra ciudad, por nuestra nación, por México. Es necesario la oración. Es necesario que nos levantemos a clamar al Señor. Cuando nosotros oramos, el Señor, la mano de Dios empieza a mover. Él empieza a hacer cosas extraordinarias. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y luego dice, y te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Pero dice el Señor, ven a mí, clama. Clama, dice Dios, clama, necesitas orar. Entonces dice, las ventanas de los cielos se abrirán y nosotros podremos ver esos milagros, esas señales, esas maravillas que Dios tiene el poder de hacer. Él quiere hacer cosas grandes, Él quiere hacer cosas extraordinarias, pero necesitamos venir a Él. Él tiene el poder de hacerlo, porque esto mismo que Él hizo con Pedro, Dios lo puede hacer hoy contigo en tu familia. Quizás hay algún familiar atado. No estamos diciendo que en la cárcel, puede ser que sí, pero quizás está atado, oh gloria a Dios, en las drogas, en el alcohol, en una relación enfermiza, no sé, en tantas cosas que puede el enemigo cautivar a las personas y tenerlas atadas, ¿verdad? Y hay adulterio, hay fornicación, hay gente atada a querer tener dinero, a querer posición, a querer, hay tantas cosas que hay ahora. Los jóvenes pueden estar atados en esa ilusión de tener dinero de una manera fácil. Y la oración, hermano, rompe con todas esas cadenas. Mamás orando, padres orando, clamando a Dios y Dios obrando, Dios rompiendo yugos, quebrando, liberando, rompiendo toda cadena, toda aquella opresión que está el enemigo poniendo. El Señor tiene el poder de romper, pero alguien necesita levantarse a orar, alguien necesita decir, yo me levanto a orar para poder ver la gloria de Dios. Le decía Jesús a la hermana de Lázaro, si crees, podrás ver la gloria de Dios. Si crees, es necesario que creas, es necesario que tengamos fe. Por eso el enemigo luego de repente viene a darnos precisamente ahí en ese lado de la fe y nos dice, mira, no va a pasar, mira, no se va a poder. Y entonces nuestra fe empieza a menguar. Si nuestra fe empieza a menguar, hermanos, el enemigo empieza a ganar terreno. Por eso tenemos que estar listos y no menguar en nuestra fe. Debemos de continuar creyéndole a Dios, debemos de seguir creyendo en todas esas promesas que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra. Él nos ha dicho que estará con nosotros, que no nos dejará, que no nos soltará, que en medio de las circunstancias, en medio del agua, en medio del fuego, en medio del viento, Él está ahí. Si nosotros clamamos, Él va a obrar de una manera poderosa, pero es necesario que nosotros vengamos a Él. Es necesario que nosotros hagamos oración. Hermanos, si hay alguna situación difícil en tu familia, júntate con otros para que estén orando juntos por esa situación y Dios va a hacer grandes cosas, porque tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones. La unidad en la oración empieza a mover la mano de Dios de una manera poderosa.
Pero es necesario que volvamos a ese tiempo de oración. Es necesario porque, mire, cuando nosotros empezamos a orar, nos damos cuenta que es bueno orar por tu vecino, por tu tío. Entonces tú piensas y dices, ¿por quién voy a orar? Híjole, y te das cuenta que tu mamá necesita que ores por ella por una cosa, te das cuenta que tu sobrino necesita que ores por él por otra cosa, y empieza uno a darse cuenta que todos necesitamos orar por todos. Todos necesitamos la oración, el respaldo, ese abrazo de que alguien esté orando por ti. El otro día llegó una hermana mía, amiga y hermana, y me dice, Ruth, tengo algo que decirte. Me dice, he estado orando por ti. Y mientras oraba por ti, Dios me reveló esto. Y Él me da una palabra que Dios le revela y que yo necesitaba saber. Y yo le doy gracias a Dios porque alguien estuvo orando por mí y el Señor dio una respuesta. El Señor dio una manera de cómo debo de guiarme a través de esa persona. Entonces, Dios, hermanos, sigue advirtiéndonos, sigue hablando. El Espíritu Santo, hermanos, advierte. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos direcciona por el camino correcto. Pero necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo para poder escuchar lo que Él nos está hablando. Y la oración es una manera de conectarnos con Dios, para escuchar la voz de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos pide. Y también hay veces que nosotros no sabemos qué orar. Vemos una situación y decimos, es que yo no sé qué orar, no sé cómo orar. Tú empieza a orar y ahí el Espíritu Santo te va a ir guiando a cómo hablar, a cómo pedir. El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro consolador. Él nos va guiando en cómo hacerlo. Pero nosotros tenemos que tener esa disposición de orar. Nosotros debemos de tener esa fe para orar. Decirle, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Señor, yo sé que tú tienes el poder de hacer esto. El Señor lo hizo. El Señor lo hizo cuando la iglesia estuvo orando por Pedro. Dios se manifestó de una manera poderosa. Claro que sí, Sandra, vamos a seguir orando por el doctor Odín. Dios tiene el poder para levantarlo de esa cama. Y lo creemos fielmente. Miren, hubo otra mujer que oró, que invitó a muchos a orar. Aquí hubo unos valientes que se levantaron a orar. Y esta historia a mí me gusta mucho, porque nos habla del poder de Dios contra la obra de Satanás, contra la obra del enemigo. Miren, había un pueblo, el pueblo de Cristo, el pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, un pueblo que resplandecía por sí mismo porque era el pueblo de Dios. Y como siempre se levantan enemigos, ¿verdad? Y el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos como hasta el día de hoy. Allá está Israel en guerra porque los enemigos no han descansado. El enemigo utiliza naciones, utiliza tantas cosas para destruir a los hijos de Dios, ¿verdad? Para que atacar, pero nuestro Dios está con nosotros y no pueden. Me encanta porque no pueden. Siguen luchando porque no han podido y déjenme decir que no podrán. Porque el poderoso de Israel está con los hijos, con sus hijos. Así es de que qué maravilloso es esto. Pero hemos visto esto a través de la historia del mundo, que siempre el enemigo se ha levantado en contra de la nación de Cristo. Y pues en el tiempo de Esther, de la reina Esther, no fue la excepción. Había una amenaza de muerte para todo el pueblo judío, para todo. Habían engañado al rey, Amán, un hombre muy malo, había engañado al rey con sus palabras y había firmado un edicto para matar a todos los judíos de todas las poblaciones, de todas las aldeas, de todo alrededor. Y ya estaba el edicto dado, muerte para los judíos en toda la zona, en todas las provincias. Mardoqueo va con Esther, que era la esposa del rey Asuero, y Esther dice por ahí,
Esther 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis 3 días ni de 3 días y noche. Yo con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí estaba Esther decidida a ir a orar. Déjeme, permítanme un segundo, perdón. Es que me llegó el sol a donde estaba y no podía ver la pantalla del celular. Ok. Listo, aquí estamos. Esther, usted puede leer esta historia en todo el libro de Esther está maravilloso, también es un libro que les recomiendo que lo lean, Esther, pero vamos a ver 4:16. Esther le dice a Mardoqueo, pues mira, ve con el pueblo, todos los judíos, y empiecen a orar. Empiecen a ayunar 3 días, vamos a ayunar 3 días, día y noche, o sea, 3 días sin probar bocado. A veces, hermanos, las circunstancias con las cuales nos enfrentamos son bastante difíciles. No un poco difícil, sino bastante difícil. Y entonces no se requiere solo la oración, sino que, además de la oración, se requiere también el ayuno. El ayuno es muy importante y es poderoso también en el Señor, porque nos entregamos más a Cristo a través del apoyo y del ayuno, y dejamos que nuestro espíritu crezca y nuestra carne mengüe. Entonces, Esther les dice, vamos a ayunar por 3 días y por 3 noches, y entonces iré al rey y expondré esta situación, pero ayúdenme a ayunar. El pueblo ayunó y oró, hermanos, y cuando Esther se presenta, el rey le extiende el cetro, que quería decir que sí aceptaba la visita de Esther, y le dijo, pídeme lo que quieras, si tú me pides la mitad del reino te daré. Qué hermoso, porque el rey quería mucho a Esther. Entonces ella expone su situación después de una serie de comidas que preparó, pero para no contar toda la historia, y les invito a que la lean ustedes ahí en Esther, en el libro de Esther, finalmente Amán lo matan, el rey manda a matar a Amán, y el pueblo de los judíos, Mardoqueo y Esther hacen una carta donde se revoca el edicto. No se revoca, sino porque no se pueden revocar los edictos que están sellados con el rey, sino que hacen otro edicto donde el pueblo judío se puede defender ese día que va a haber el ataque. Entonces los judíos pelean y pues los judíos viven, y los judíos ganan esa batalla, y hasta el día de hoy los judíos celebran esa victoria a través de unas fiestas que se llaman las fiestas del Purim. Así es de que, hermanos, aquí hubo una victoria sobre el mundo de las tinieblas, porque no se trataba de ese Amán que quería destruir a un pueblo entero, no, era el enemigo que quería usar a Amán para destruir al pueblo de Israel, como también lo vemos en el tiempo que se levantó Hitler, y Hitler mató a muchos judíos. Una y otra vez el enemigo se levanta, ¿verdad?, para querer destruir al pueblo de Dios, pero lo sigue intentando allá en Israel, ¿verdad? Lo sigue intentando. Y a nosotros también como pueblo de Dios constantemente vienen los ataques de parte del mundo de las tinieblas. Esto es una batalla constante. Por eso el Señor nos dice en Efesios 6, vístanse con esa vestidura, ¿verdad? La armadura de Cristo. Es necesario estar revestidos con esa armadura para nosotros estar peleando, ¿verdad? Las batallas, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad que habitan en lugares celestiales, les dice ahí Efesios. Hermanos, entonces tenemos que estar preparados, y la oración es en todo tiempo, en todo momento, y no debemos de bajar la guardia. Cuando nos levantamos a orar, cuando oramos, entonces cosas extraordinarias suceden. Dios restaura, Dios salva, Dios sana, Dios liberta, las cadenas son rotas, pero estando estáticos, sin hacer nada y sin orar, no va a suceder nada. Es tiempo. Yo lo creo, lo considero de verdad.
es apremiante que en este tiempo que estamos nosotros viviendo, no dejemos de orar. Debemos de mantener nuestros muros de oración firmes. Yo te quiero invitar ahí en tu iglesia. Si están haciendo tiempo de oración, asiste al tiempo de oración. Ve al tiempo de oración. No dejes de orar porque es necesario que estemos orando. Si tú no oras en tu casa, yo te invito a que empieces el día de hoy. Empieza a orar por tu familia, empieza a orar por tu matrimonio, por tus hijos. Cubre el trabajo de tus hijos, cubre con oración, entrégale al Señor. Por favor, te pido que tú guardes, que tú cuides, Señor, esta situación, tantas situaciones que podemos poner en manos de Dios. Pero lo tenemos que hacer, no lo dejemos de que, ay, Dios ya sabe. No. Es necesario que nosotros vayamos, porque dice la palabra de Dios ahí en Lucas, si tú tocas, la puerta se te va a abrir. Si tú llamas, se te escuchará. Necesitamos nosotros actuar. La acción es importante. Es importante que lo hagamos. Es importante que como pueblo de Cristo nos unamos y oremos por nuestras ciudades, oremos por nuestros jóvenes. Muchos jóvenes están siendo levantados para prepararlos para ser sicarios. Y esto se está viviendo de una manera alarmante. Oremos, cuidemos y aconsejemos a nuestros jóvenes para que no vayan con esas amistades que no son buenas. Es necesario que oremos, que cuidemos a nuestros hijos, porque este mundo, mire, les presenta cosas que parecen que no pasa nada, pero que detrás de esas cosas hay cosas tremendas. Como padres de familia, preocupémonos por las amistades de nuestros hijos, por lo que hacen nuestros hijos. Preséntenles a Cristo, enséñenles la palabra de Dios para que ellos sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Como papá, mamá, demos un ejemplo de obediencia de la palabra de Dios para que nuestros hijos puedan aprender también a obedecer a Dios. Estamos en tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles. Y es tiempo de que la iglesia de Cristo nos afirmemos en la roca y vivamos como Dios quiere que vivamos. Fíjense esto que nos dice Sandris, que está ahí con Sandra en este momento. Eso que dicen ustedes, fíjense que acabo de escuchar una entrevista, un reel. Salió un pequeño video de una persona que estaba hablando de que hay un podcast de unas chicas que hablan de diferentes temas. Y llegó el punto donde empezaron a hablar acerca del aborto. Y pues ellas están a favor del aborto, están a favor de que la mujer puede hacer lo que quiera con su vida. Entonces una le pregunta a la otra, ¿cuántos abortos te has practicado? Y riéndose, ella dice 5. Y la otra dice, riéndose también, casi te alcanzo, yo llevo 4. Entonces se burlan de esto. Y esas palabras a mí me duelen mi corazón. Me duelen porque es algo muy grave, porque es algo muy triste. Y que una persona ya lleve tantos abortos, está hablando de una insensibilidad hacia la vida, de una manera tremenda. Y no es algo nuevo que se está llevando a cabo en estos tiempos, solo que se ha incrementado, ¿verdad? Y que se ha dado más libertad y que ahora ya no se hace clandestinamente, ahora se hace legalmente. Ha avanzado mucho, pero es algo que es desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando yo tenía como unos 25 años, una amiga me decía que en la escuela donde estaba su hija, había una muchacha que ya iba en el segundo aborto y que su hija estaba tratando de convencerla de que no hiciera ese segundo aborto, que no lo hiciera, pero no había manera de convencerla. Entonces vemos un problema social que es muy importante, que estamos viviendo en tiempos muy difíciles y que la gente no está viniendo a Cristo. La gente está tomando decisiones dejando la palabra de Dios a un lado. Un tiempo la hija de un pastor
Decía, ¿por qué en las escuelas hay tantos problemas acerca de Estados Unidos? Decía, porque las escuelas decidieron sacar la Biblia de las escuelas. ¿Por qué las familias están destruyéndose? Porque las familias decidieron no seguir a Cristo. ¿Por qué la sociedad se está destruyendo? Porque la sociedad decidió sacar a Cristo de sus planes. Ciertamente, el mundo entero está dando la espalda a la palabra de Dios. Incluso dicen que está obsoleta, ¿verdad? Que porque se escribió hace muchos años. Déjeme decirle que no. La palabra de Dios no se vuelve obsoleta. Usted la puede leer y hoy, este día es vigente. Hoy lo que dice la palabra de Dios puede tocar tu vida de una manera poderosa. Hoy. Porque esa palabra es eterna, porque esa palabra viene del cielo, porque esa palabra es de parte del Espíritu Santo para nosotros, es nuestra guía, es nuestra forma de restaurarnos, salvarnos, acercarnos a Dios. Es necesario volver a Cristo, es necesario volver a Dios, es necesario que la sociedad entera vuelva a Cristo. Y necesitamos que interceder. Si nadie ora por los abortos van a seguir avanzando. Pero mientras alguien se levante a favor de algo, dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en algo, en lo que sea, pero se ponen de acuerdo, nuestro Padre que está en los cielos, Él hará conforme a su voluntad. Pero es necesario ponernos de acuerdo. Y si hoy nos ponemos de acuerdo, ¿qué les parece? A orar contra los abortos. Que el Señor detenga estos abortos. Fíjense qué tremendo, porque esto de los abortos, híjole, trae un contexto bien fuerte atrás, porque los abortos vienen a causa de las relaciones sexuales extramatrimoniales. La fornicación, se llama fornicación cuando se hace fuera del matrimonio. Se llama adulterio cuando se hace ya cuando la persona está casada. Entonces la fornicación es antes del matrimonio, y muchos jóvenes practican la fornicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, porque la música, porque la televisión, porque en todos lados está todo sexualizado, ¿verdad? Entonces fíjense desde dónde viene. Esto es algo bien profundo, bien tremendo, que se necesitan valores en los hogares. Se necesitan papás y mamás que inculquen a sus hijas a no caer en esta situación, que inculquen a sus hijos a respetar a las mujeres. Fíjense hasta dónde nos tenemos que ir para estas situaciones. Papá, mamá, qué importante es que busquemos de Cristo, qué importante es que obedezcamos a Dios, papá y mamá, para tener hijos sanos, para poder tener hijos con valores. Es tiempo de volver a Cristo. Él pronto viene por su iglesia. Y este tiempo, este periodo de gracia que hoy vivimos, en el que solamente le decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados, acéptame, Señor, entra en mi corazón, y Él lo hace. Es un acto de fe que es solamente entregar nuestro corazón y Él vendrá. Pero pronto viene Cristo por su iglesia. Pronto viene Cristo por su iglesia. Pronto viene Cristo por su iglesia. Y cuando Él venga, la iglesia se irá de este mundo. No habrá quien interceda por el mundo. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Y entonces vendrá un dolor, vendrá una angustia, vendrá tiempos tremendos para este mundo. Y la iglesia no estará presente. El Espíritu Santo no redarguirá. El Espíritu Santo no estará. Sí, el Dios está siempre en todo lugar, pero la iglesia, el Espíritu Santo, nos vamos todos con el Señor. Vendrán tiempos difíciles, pero hoy que aún no viene Cristo, es tiempo de venir a Él, de arrepentirnos y decirle, Señor, yo quiero un cambio en mi casa, yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero, Señor, que tú obres. Hermanos, entonces Dios empezará a hacer. ¿Qué les parece si oramos por estos cambios? ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que como iglesia nos ayude a nosotros también a llevar esta palabra a aquellos que lo necesitan? Hay tanta gente perdida y sabe que a veces pecan porque no saben que Cristo es la respuesta. Piensan que
haciendo un pacto con la Santa Muerte o haciendo un pacto con brujería pueden salir de sus problemas, pero déjeme decirle que eso solamente los va a envolver en más problemas, en más cadenas de opresión. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y Él nos da la salvación de una manera genuina, de una manera gratis y sin consecuencias malas como podemos encontrarlo en otros lados. Dios está aquí en este lugar y quiere liberarte, quiere hacerte suyo, que tú le ames y enderezar nuestras vidas. Él es capaz de enderezar nuestras vidas, nuestros errores, porque miren, nosotros somos falibles, fallamos, pero Dios en su eterna gracia y misericordia nos restaura y nos vuelve a levantar y restaura familias completas y restaura vidas completas y restaura sociedades completas si venimos a Cristo. Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a incluir al doctor Odín por su salud. Esperemos con el favor de Dios que ya le hayan quitado la intubación. Confiamos en que Dios tiene el poder para hacerlo. Y vamos a orar también por todas estas jóvenes que practican esos abortos. Que aquella jovencita que ya tiene un bebé en su vientre lo ame. Y que el Señor ponga los medios para que esta joven no practique ese aborto de ese bebé, sino que ese bebé pueda nacer y el día de mañana lo pueda tener en sus brazos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque sabemos que en esta hora tú estás aquí con nosotros, Señor. Ahí donde se encuentran mis hermanos viendo este video, Señor. Aquí donde yo estoy, Señor. Sé que tú estás también aquí en este lugar, Señor. En esta hora nos unimos para pedirte, Señor, por el doctor Odín, Señor. Padre, te pedimos que allá donde él se encuentra en la Ciudad de México, Señor, tú sigas sobrando en su salud, Señor, restaurando sus órganos. Te pedimos por su páncreas, Señor, que tú traigas sanidad a ese páncreas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos por su esposa, por sus hijas, Señor. Guárdales, Padre, en tus manos ponemos toda la familia, Señor, y que ellos puedan experimentar este milagro y saber que fuiste tú el que hizo el milagro, Señor. Te pedimos también por todas esas jóvenes, Señor, que hoy en sus mentes están luchando y que ha venido esa voz diciéndoles que aborten. Señor, te pedimos por todos esos bebecitos que están en el vientre de esas jóvenes, Padre, alrededor del mundo entero, Señor. Te pedimos protección para estos bebés en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús, no se practique ningún aborto en todo el mundo, Señor. Ten misericordia, Señor, y habla, manda ángeles a que les hable el corazón a estas jóvenes. Dales una puerta, una salida, Señor, para que ellas puedan ser valientes y defender la vida que hay en su vientre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, reprendemos toda palabra de maldad, todo plan del enemigo en contra de estos bebecitos que van a nacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ten misericordia, Señor, de estas jóvenes y de estos bebés, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a nosotros a ser parte de esta vida para más niños, Señor. Ayudando, poniendo, Señor, nuestra vida a tu favor, en tus manos, para que tú nos guíes en cómo podemos ayudar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pido por cada persona que está viendo este video, cada persona que escucha esta palabra, Señor, bendícele, Señor, guárdale y acércale cada día más a tu amor, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes en esta mañana. El viernes vamos a tener una invitada especial que nos va a contar un testimonio hermoso. A la pastora Ana, la esposa de nuestro hermano Cristóbal, va a estar con nosotros el próximo viernes, así es de que no se pierda la transmisión del viernes. Y pues aquí los esperamos el día de mañana. Que Dios les bendiga y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Y les invito a que lean todo el libro de Esther completo. Va a ser una bendición para nuestras vidas, se los recomiendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana.